¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva catequesis en casa. Seguimos haciendo nuestras breves catequesis sobre los elementos esenciales de nuestra fe en la Santísima Virgen María. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 494, que al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, como dice Romanos 1:5, segura de que nada hay imposible para Dios. Dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y luego su prima Santa Isabel le dice: dichosa la que ha creído. Efectivamente, miremos con atención lo que nos está enseñando aquí el Catecismo. Dice que cuando Dios le envía, lo sabemos, al arcángel San Gabriel, y le anuncia pues que Dios le pedía que fuera la madre de su hijo, ella respondió con la obediencia de la fe. Decíamos al principio que toda nuestra fe y nuestra devoción en torno a la Santísima Virgen María está relacionada íntimamente, intrínsecamente más bien, con nuestra fe en Jesucristo. Pues entonces, si en Jesucristo vemos el modelo, es el hombre perfecto, como dice la Sagrada Escritura, el ser humano perfecto, pues de todas maneras hay algo que no tiene nuestro Señor por ser Dios y hombre verdadero, que es la fe. Jesucristo vino a revelarnos a Dios. Y Jesús no tenía fe en Dios, sino que lo veía directamente. Es Dios, veía al Padre y entonces no necesitaba el don de la fe. En cambio, la Santísima Virgen María es modelo de fe. Tiene una fe absoluta, es tan humana como cualquiera de nosotros, y cuando Dios le propone, ella tiene una fe tan grande que dice: bueno, este proyecto es impresionante, es admirable, ¿no? Yo lo que quiero es hacer lo que Dios quiera. Y entonces, gracias a esa fe tan grande y en que para Dios no hay nada imposible, pues entonces aceptó la proposición que hacía San Gabriel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces, al dar su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser, efectivamente, madre de Jesús, y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, como ya lo dijimos en la catequesis pasada, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo. Entonces, de ahí en adelante, toda su existencia fue, y sigue siendo, ya en la vida gloriosa que tiene, absolutamente en vista de su Hijo. Toda su razón de ser, que es el ejemplo precisamente que nos da, que tiene que ser también nuestra razón de ser, es darle gusto, amar cada vez más a Jesucristo. Pues lo dijo una vez, pero no fue la única vez que estuvo dócil a los planes de Dios, sino siempre lo había estado. Precisamente cuando el ángel le hace esa propuesta maravillosa de ser la Madre de Dios, ella logra sintonizar y entender hasta donde su capacidad le permitía estar en sintonía con las cosas de Dios. Entonces, ahí da ese sí que es fundamental en la historia de la salvación, pero es un sí que se prolonga durante toda su existencia, sin que el pecado, ningún pecado, se lo impidiera. Se entregó a sí misma por entero a la persona y obra de Jesús. Y entonces se convierte en la madre del Hijo de Dios. Y es lo que nosotros llamamos, pues, ese privilegio grandioso de la Virgen, la maternidad divina de María. Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, Juan 2:1 y 19:25, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor, desde antes del conocimiento de su Hijo, ¿no? Santa Isabel decía: pues qué honor que venga la Madre de mi Señor. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Bueno, entonces Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Dos naturalezas en una sola persona, pero una persona no tiene como pedazos o partes, ¿no?
Y entonces toda esa naturaleza humana, lo que es la raza, los rasgos físicos, toda su constitución humana, la tomó de la Santísima Virgen María. Entonces, si ella le dio toda esa naturaleza corporal por su ser madre y ser mujer allí en su seno materno, pues entonces quiere decir que es verdaderamente madre de ese hijo. Lo que pasa es que ese hijo pues también tenía la naturaleza humana. Por eso fue ese prodigio que de ser engendrado, de ser concebido, no con la participación de un Padre humano, sino del Espíritu Santo. Cuando empezaron pues esa tarea teológica de ir estudiando y vislumbrando y mirando pues las verdades de fe que el cristianismo nos va proponiendo, que Dios nos ha revelado y que el cristianismo acepta, pues entonces empezó pues esa digresión entre los teólogos, ¿no? Que si era madre de Jesús en lo humano, pero no madre de Dios. Algunos se escandalizaban y pues nosotros también no es que nos escandalicemos, sino que nos maravillamos de que efectivamente sí se le puede decir a la Virgen con toda certeza y sin error que es efectivamente madre de Dios, porque Jesús es Dios verdadero y su naturaleza divina no está separada de la naturaleza humana. Y si dio a luz a Jesús en el portal de Belén, quiere decir que la podemos llamar efectivamente y claramente Madre de Dios. Eso es lo que llamamos nosotros la maternidad divina y que hoy lo decimos con toda tranquilidad, pero eso fue pues fruto de incluso discusiones y hubo pues también algunas herejías y momentos difíciles en la historia de la Iglesia en esos primeros instantes, en donde algunos pues eran más de la tendencia de que nunca no se le podría llamar a la Virgen Madre de Dios, sino solamente Madre de Jesús. Los planes de Dios son perfectos y para Dios no hay nada imposible, así que podemos llamar con toda propiedad y sin lugar a error a la Virgen María, Madre de Dios, como lo hacemos cada vez que rezamos el Ave María. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.